Fundació Ecología Emocional. Eh, Aquí nace el Instituto de la Bondad en el año 2019, convencidos de que la bondad es un macrovalor que debería ser nuestra brújula para andar por la vida. Entonces, para nosotros, para compartir un poco el significado, la bondad es la máxima expresión de la inteligencia, es el mejor indicador de una buena salud de nuestra mente, y también decimos que es el ADN de nuestro corazón, que es como esta semilla que todos llevamos y al nacer dentro, pero que es necesario cultivarla y regarla. Para que esto sea posible, pues investigamos y trabajamos concretamente con 10 valores que los consideramos incluidos dentro del macrovalor de la bondad. Y así, con esto podemos pasar a acciones más concretas. Entonces, para nosotros es clave que este mapa guíe a las futuras generaciones para conseguir que se orienten a lo que llamamos la creatividad amorosa en lugar de la destructividad. Y que esto también repercuta para su propia salud, la de los demás y la del planeta. Os animo, por favor, a quien lo deseéis, a entrar en nuestra página web, o en este caso, si tenéis aquí el móvil, pues cazar este QR, porque os llevará un documento que es el Manifiesto de la Bondad en Acción. Es un documento sencillo de una página donde compartimos unas premisas de lo que para nosotros debería ser la bondad aplicada a nuestra vida. Y os animamos a que si lo compartís, lo firméis, porque estamos haciendo una red de personas que compartimos estos principios, estos valores, para no sentirnos tan solos y sobre todo poder crear y generar sinergias. Así que aquí tenéis el Manifiesto de la Bondad en nuestra página web, en el apartado Instituto de la Bondad. Bien, antes de presentar a Jordi, como siempre, es adelantaros la próxima conferencia. La próxima conferencia del mes de abril es Bondad Activa Siembra el Bien Común, y tendremos aquí a Pilar Rueda, que desde la economía del bien común pues nos hablará de aspectos muy prácticos sobre cómo aplicar la bondad para mejorar el ecosistema humano y también el económico, ¿por qué no? Entonces os animo ya también a inscribiros enseguida que acabe esta conferencia de hoy, pues podréis hacerlo. Bien, hoy tenemos la gran suerte de contar con Jordi Vilaseca. Jordi es, en primer lugar, un gran amigo, un amigo del alma, una persona con la que compartimos vida, proyectos, ilusiones, valores, pero es que además es un líder. Es un líder, lidera un proyecto educativo maravilloso que es Escola Joviat de Manresa. Es un creativo, siempre ve más allá. Me recuerda mucho a Jaume. Son gente visionaria, pero que no se quedan en lo que es la parte conceptual, sino que son capaces de hacer que los otros deseen hacer, de llevarlo a la acción. Y esto es una maravilla, y sus alumnos tienen mucha suerte pues, de contar con su liderazgo. Entonces, hoy tenéis a La Bondad como Sevilla, cultivar la bienestar en comunidad y sobre todo pues algo muy necesario en educación. Sin más, yo doy paso a Jordi Vilaseca. Gracias, bienvenido, y que lo disfrutéis mucho y sobre todo que haya debate. Jordi, ya sabes que hacemos unos 40 minutos y luego damos palabras porque seguro que habrá gente que te querrá preguntar. Adelante, pues, sin Muy más. bien, pues bienvenidas, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con vosotras y con vosotros. En primer lugar, saludar a María Mercé y a Jaume porque también correspondo esa amistad y una gran admiración también con todo lo que hemos compartido y trabajado con ellos desde la Fundación, también en alguna presentación de algunos de sus libros. Y hoy también en esta parte de aquí, de mi izquierda, pues me acompaña este, que no podría ser de otra manera, Bondad en Acción, el ADN del corazón, donde voy a utilizarlo para hacer algunas citas. Y bueno, utilizo un poco y voy a cambiar un poco el guión porque como has presentado la próxima ponencia de Pilar,
Pues bueno, yo siempre aspiramos en esta fundación que ahora voy a presentar a practicar también la pedagogía del bien común. Estuvimos conociendo a Christian Felber de la mano del señor Comín aquí en la escuela con el libro maravilloso de la economía del bien común, ¿no? Entonces, estaré expectante de lo que pueda aportar Pilar porque una de las herramientas que vamos a implementar en nuestra fundación va a ser este balance social de la matriz del bien común. Cómo medir una escuela digna para todos sus alumnos, cómo medir la participación, cómo medir la transparencia, la democracia y esos valores que Christian Felber publica en su libro maravilloso, La economía del bien común. Bien, desde la Fundación Joviat estamos convencidos que la bondad se aprende, que se contagia, que no va de manuales, que no va de protocolos, que también los tenemos para orientación, para convivencia, para conflictos, pero estamos convencidos que la suma de pequeños gestos, de miradas, de presencia y una clara intención amorosa de servir y de proximidad hacen de la educación una práctica consciente de estar en un espacio sagrado de esperanza y de reconciliación. Y a veces cuando comparto esto con las familias en los primeros días del curso, pues ya vemos las primeras caras de una cierta extrañeza. Una manera de ser, de educar y de convivir en esta escuela, una cultura del bienestar que impregna toda la fundación, que es fruto de una trayectoria vital que nace de un gesto valiente y profundamente humano, el de su fundador, Josep Vilaseca-Zet. Ese fue mi papá, quien en el año 60 deja la seguridad de un trabajo estable para dedicarse plenamente a la educación de los jóvenes. Y lo hace con convicción, coraje y una clara vocación de servicio. Esta historia hace 66 años. Esta cultura se empieza a tejer y a cocinar a fuego lento hace 66 años. Aquella pequeña academia, como tanta había en el país en los 70, en Manresa se convierte en una cuna de una comunidad educativa que con los años ha crecido, ha tomado conciencia y ha ido consolidando una manera propia de educar, cuidar y transformar. Desde sus orígenes, esta fundación ha puesto a las personas en el centro. El bienestar nunca se ha entendido como un fin superficial, sino como una experiencia integral que incluye el crecimiento personal, ahora también dentro del currículum, si me permitís, el respeto mutuo, el servicio colectivo y la búsqueda de sentido, tan necesario ahora en nuestro contexto también social y global. En este marco, educar es un acto para nosotros de confianza en el potencial humano y una oportunidad para contribuir al bien común. Esto venía a colación de la próxima Open Lab de Pilar, ¿no? El propósito fundacional de Joviat es impulsar el progreso social, cultural y económico a través de la formación. Esta intención se traduce de una manera concreta de vivir la educación, desde la conexión humana, el compromiso ético y la búsqueda de la excelencia, otra vez con sentido. La Fundación, de hecho, María Mercè y Jaume son notarios de esto, aspira a ser mucho más que una institución formativa. Quiere ser un espacio donde las personas puedan crecer con autenticidad, desplegar sus talentos y formar parte de una comunidad viva y transformadora. Antes de compartir algunas fotografías, imágenes y algún pequeño vídeo, quiero acabar de compartir que esta cultura de bienestar que hoy vivimos y promovemos desde Joviat es heredera de un impulso fundacional que supuso ver la educación como una vía de servicio, de sentido y de transformación. Mantener vivo este espíritu es para nosotros un compromiso y una responsabilidad. Por eso, como decía, cada gesto, cada acto relacional y cada decisión dentro de la Fundación es una oportunidad para vivir con sentido el legado de nuestro fundador y para seguir haciendo de Joviat un lugar donde las personas encuentren espacio para crecer, para contribuir y para sentirse parte de un proyecto colectivo con alma.
vamos a una serie de valores que tuvimos la suerte y el privilegio de poder reflexionar y trabajar con la Fundación Ecología Emocional y también con el Instituto de la Bondad. Fue este señor que veis en la pantalla, si lo podéis ver la pantalla, compartimos, sí, ahora, Sí, sí, bien, bien. sí, sí, sí. Pues este señor con el bastoncito es mi padre en el último acto antes de el cierre de la pandemia por COVID. Él hablaba de amad a vuestros alumnos antes de poderlos educar. Estimeu als vostres alumnos, decía en nuestra lengua. Joviat viene de Josep, de la J y la O, de la V y la I de Vilaseca y de la A y la T de Atset. El valor madre de esta escuela es la confianza. Tantas y tantas familias durante 66 años confiaron en este proyecto educativo para que sus hijos e hijas pudieran crecer y proyectarse al mundo. Lo hacemos con responsabilidad, cada quien en su aula, pero también las personas de administración y servicio. Y nos gusta hablar de la integridad como ese bastión, ese eje transversal donde pivotan todos los valores. Desde el aula, desde la parte más operativa y pedagógica, también hemos trabajado el respeto y es uno de los pilares de nuestra escuela. La curiosidad de un sello metodológico propio que estamos trabajando con una consultora finlandesa, después de ver lo que decía Xavier Melgarejo en su libro Gracias Finlandia, que algunas de las cosas que hacen los referentes, también en lo pedagógico, se pueden importar. Para terminar, la gratitud. Somos una escuela muy, muy agradecida desde el primer día hasta el último, desde que empiezan nuestros alumnos en unas fotos que voy a compartir ahora hasta el último día que se gradúan. ¿Podemos sacar esto? Hemos trabajado los valores también desde lo artístico. Los artistas de un espacio que se llama El Arte de Vivir, de la Fundación Ampans, un centro de educación especial, nos han pintado estos maravillosos valores. Con ellos hemos hecho una exposición y el arte forma ya en nuestra escuela parte de estos gestos de bondad. Exposiciones, talleres, retiros, conciertos de música, todas las propuestas posibles para humanizar la formación profesional de 1.700 jóvenes que son acompañados de un equipo de 200 personas. Dos centros, uno en Manresa y uno en Viladecans, en el Prat de Llobregat, donde hacemos técnicos en actividad ecuestre y también la familia de agraria. En Manresa, 6 familias profesionales. La más antigua y con más alumnos es la familia de sanidad. Y luego la que nos ha proyectado más al mundo es Joviat Culinari, que es una escuela de hotelería que el año que viene cumplirá 40 años. Bien, una de la cultura de bienestar, una experiencia viva donde el bienestar es cultura y la bondad una forma de liderazgo. Gracias, Mercé, por decir que aquí la bondad forma parte del liderazgo, desde esa parte esencial de la dirección y del liderazgo. Esto lo escalamos también a nivel internacional, participamos de formaciones a nivel internacional de liderazgo consciente a diferentes países y también, sobre todo, estamos compartiendo todas las prácticas o buenas prácticas de la cultura del bienestar con otras escuelas o grupos de escuelas también de Cataluña y del país. Una parte de la que hemos trabajado con una persona que nos acompaña hoy, que es Marta Ballbé, que está aquí con nosotros, y ella es la directora de Bienestar y de la cura de las personas. O sea, nosotros dedicamos una dirección al bienestar y a la cura de las personas. Con Marta, hace más de 15 años, vimos que habían cuestiones de conflictos y de tensiones que trascendían lo que pasaba en el aula, trascendían de la tutoría, de lo psicopedagógico, incluso de la relación con las familias. Empezamos siempre con la imagen de una mochila donde todos los niños y niñas y sus familias traen unos intangibles que entran en juego también en la educación. Permisos, frustraciones, dificultades, enfermedades, separaciones, divorcios. Una serie de cuestiones que cuando hablamos con los maestros nos dicen esto no nos toca en la escuela.
Y nosotros no solo decimos que nos toca, sino que lo incluimos y lo miramos sin juicio. Y esos gestos de acogida desde esa primera parte de inicio y de pertenencia forman parte de nuestra cultura. Con Marta hicimos algo que para hoy es para nosotros normal y a lo mejor para alguno de ustedes es extraordinario. Sistematizamos la cultura del bienestar. Dijimos, todos los planteamientos que no entren al aula no sirven. Todo lo que surge en la misión, visión, estrategia o valores que no se vive y que no se plantea desde la convivencia en el centro, no sirve. Hemos sistematizado y hemos preparado este gráfico para que ustedes lo tengan y lo puedan también utilizar. Esto no tiene copyright, nosotros aprendimos de otras fuentes también y por lo tanto lo pueden utilizar en sus instituciones y lo pueden compartir con quien quieran. En primer lugar, hablamos de acciones dinámicas rituales para celebrar los inicios de proyectos, equipos, personas o etapas. Para nosotros lo fundamental es que cuando el año que viene, el curso que viene, los 500 alumnos nuevos que van a empezar en nuestra institución sientan desde el minuto uno que forman parte, que les estamos esperando. No empezamos con calendarios, con horarios, con normativas y con protocolos. Empezamos con rituales de acogida, dando la bienvenida a ellos y a sus familias. Con todo, con lo que llevan también en sus mochilas, que a veces no es agradable de mirar. Alumnos de 17, 18, 19, 20 años que vienen con suerte a buscar segundas y terceras oportunidades también en una formación ocupacional y continua con personas adultas también que hacen certificados de profesionalidad o formación ocupacional porque están en desempleo. Esas primeras dinámicas, las vamos a ver, pasan a un proceso de creación, de crecimiento, construcción de equipo, tejido de comunidad. Una vez que la persona siente que forma parte, ya sea porque viene a trabajar con nosotros o porque viene a hacer un curso, un ciclo formativo o un itinerario formativo, entra en el aula y se encuentra un tutor o una tutora que desde el primer día genera nuevas comprensiones, dinámicas y rituales para propiciar la construcción del yo y del equipo en esa comunidad, en esa pequeña comunidad que es ese grupo aula. Compañeros y compañeras de viaje de un trayecto de 3 o 4 años donde entre ellos se van a tener que apoyar y ayudar. Saliendo esa mirada tan actual de ese individualismo que tanto competencial, que tanto daño nos está haciendo. Baremos de éxito por notas, por rankings, por merecimiento. Uno avanza si avanzan todos. El valor de la tribu aquí es muy, muy importante. Una vez hemos creado ese equipo, ya sea en los equipos de trabajo de la escuela, de personal de administración servicio, de los equipos de profesores o de los grupos aula, pasamos a esa parte de equilibrio, revisión y reconocimiento. Acompañamos tensiones, tenemos dinámicas de revisión y rituales de reconocimiento para situaciones de conflicto. Me da una cierta curiosidad o gracia cuando voy a escuelas a hacer algún curso y dice, tenemos un sistema de prevención de conflictos y de cómo lo hacéis para prevenirlos, ¿no? El conflicto entra con el alumno, con el profesor, entra con cada normativa que nos cambia el departamento, entra con todo. Entonces esas tensiones son bienvenidas porque en esas tensiones revisamos y reconocemos lo humano, la fragilidad, la vulnerabilidad y todo lo que podemos poner en juego para que el alumno crezca. El equilibrio entre el dar y el recibir es algo que es como muy usual en la escuela, ese equilibrio entre lo que el alumno aporta también al grupo y lo que el alumno recibe de parte del profesor. Aquí decimos, entre todos lo hacemos todo, cada quien en su lugar. El tercer elemento sistémico que entra en juego es el orden, cada quien en su lugar. Una directora que hace de directora, una responsable de jefe de estudios que hace de jefe de estudios, con las funciones claras al servicio del propósito y del proyecto. Bueno, una vez esto está en un cierto orden y equilibrio, pasamos a despedidas y cierres, acciones y dinámicas y rituales para celebrar y acompañar los finales de curso, de programas, de proyectos, de equipos y también de etapas.
esta primera fotografía que les comparto tiene que ver con el primer día de curso, donde nos encontramos todo el equipo y a través de la música, lo simbólico, la poesía, expresamos un poco el sentir de la llegada, cómo llegamos del verano, cómo sintonizamos también las miradas de los nuevos, de las nuevas personas que se incorporan, cómo podemos compartir sentimientos de cómo empezamos el curso y ahí pues ponemos palabras y casi siempre también hacemos una ronda de micro abierto, aquí somos muchas personas, pero sí que siempre damos la posibilidad de que alguien pues que ha tenido alguna situación difícil durante el verano o alguien que se incorpora pueda decir algo también a la comunidad. En la foto de la parte derecha, de la inferior derecha, es la bienvenida de los alumnos, donde también les explicamos un poco dónde han llegado, cómo es esta casa, cómo respira, cómo son sus valores y les damos paso luego a la presentación de tutores y a la entrada a las aulas. Aquí les voy a pasar un pequeño vídeo, espero que funcione porque lo preparé con mucha ilusión. Porque, ¿qué pasó? Estábamos preparando un ritual de inicio con los castellers de Vilafranca, la colla más castellera de nuestro país, en Vilafranca. Y hacíamos esto para trabajar en equipo, para cooperar y para hacer ya verdad los valores que les he comentado. Pero resulta que el 16 de agosto murió un compañero escalando en la montaña en Suiza, en Monch. Xavier Morera llevaba 20 años con nosotros trabajando y tuvimos la triste noticia de esa pérdida. La primera idea mía y del equipo de dirección fue posponer o anular ese ritual. Pero inmediatamente dijimos, hombre, podríamos hacer piña también y podríamos reconvertir ese ritual en un homenaje a Xavier y hacer piña para sostener también el dolor que nos conmovía durante la segunda parte del verano y antes de empezar el curso. Y ahí hicimos ese homenaje a Xavier y les quiero compartir este pequeño vídeo para que, aunque para algunos de ustedes disculpen porque está subtitulado en catalán, no tuvimos todavía tiempo de subtitularlo en castellano, pero yo creo que van a entender el sentido del vídeo y la emoción del momento. Por favor, pasamos el vídeo. ¿Lo pueden ver? Sonido, no sé si... No se sent. Treballant amb equip, hem confiat uns amb els altres. Jo crec que hi ha hagut moments de molta diversió, moments d'emoció, i, bueno, i avui ho hem dedicat al nostre company Xavier Morera, que ens va deixar aquest estiu i que, per tant, doncs, ha estat també un motiu bonic de fer-li un homenatge i d'estar a prop d'ell. Hem tingut l'oportunitat de provar moltes coses del món casteller, a part com per fer pinya i tot això entre l'equip, conèixer gent que a vegades no coincidim gaire a les aules i, bueno, molt top. Som un gran equip i cada un contribueix als objectius finals del curs en general. No? Nosaltres fem activitats amb els alumnes, utilitzem de metàfora els castells per poder difondre aquesta filosofia. Sembla que ha evidenciat doncs, la cohesió d'equip de l'escola i, doncs, per descomptat, sí, ha sigut una experiència molt xula, molt gratificant. Tothom suma, que tothom pot aquí la seva part. Ha estat molt xulo, em sap molt bé. Veníem d'un moment molt emotiu i per mi els castellers són també una cosa molt emotiva i a part d'emoció ho he trobat molt indicat per un inici de curs, m'ha agradat molt. Poder veure doncs, que la força de la unió de l'equip, amb una bona gestió i lideratge de l'equip, doncs anem tots a una i que les coses funcionen i aquest curs anirà molt bé.
todavía me emociono cuando veo estas imágenes y, y de verdad que son como anclajes en la institución de símbolos de unión, donde esos momentos de tanta tristeza que al cabo de 3 meses de la muerte de Xavier murió Miquel, una persona con 37 años en el centro. Entonces no nos estábamos levantando todavía del duelo de Xavier y vino otra vez. Una institución grande donde la muerte entra en juego y la miramos de cara y la acompañamos también con estas paradas, con estas pausas, porque normalmente también desde la bondad, desde la mejor intención, desde lo bondadoso, muchas veces queremos pasar página de lo doloroso. En Cataluña decimos que día pasa año empeny, ¿no? Quien día pasa, año que empuja, vamos a pasar página. Aquí en Jovian decimos, no, no pasamos página, vamos a dejar tiempo y espacio para que esos duelos se transiten y se vivan también con los alumnos y con los profesores. En esta escuela hay permiso para estar triste y para poder entrar en el centro con situaciones también de dificultad de las propias familias, de los propios profesores. Entonces, una cosa que me gusta también decir es que cuando nace un equipo, como este que veis en la pantalla, un equipo donde entraban 4 personas nuevas en el equipo del área de deportes, se les habla de los permisos. Ustedes son antes personas que profesores, igual que los alumnos son antes personas que alumnos. El rol de la persona va antes que el rol de lo profesional o de lo académico. Entonces, miramos eso también para tejer vínculos de confianza. Permisos para estar tristes y para poder también conversar con los compañeros en momentos de revisión. Y luego inmediatamente ponerse en el lugar del profesor para dar cuenta de la responsabilidad que tiene cada quien para dar su asignatura en el aula. Nace un equipo y aquí vemos a Marta, a Lourdes, directora pedagógica, y a Llanos, que es la responsable de gestión de equipos y personas, conversando con el equipo de deportes para explicar un poco esta filosofía de la que yo estoy compartiendo con ustedes. Bienvenida a los nuevos miembros del equipo. Cuando entran los nuevos miembros se les asigna un mentor, mentora, alguien que les guía, que es faro de su entrada en la escuela. En muchas escuelas me dicen que lo primero que les dan es el calendario, el horario, la llave para entrar al aula y muchas instrucciones. Aquí intentamos acogerlos desde la seguridad que ese cambio para ellos también es un cambio difícil. Cambian de ciudad, cambian de empresa, de escuela, y cuando han pasado 3 meses nos reunimos con ellos y con algunos compañeros en una comida bonita, cálida, familiar, para pedirles qué les ha sorprendido, qué cambiarían de lo que les hemos mostrado en estos inicios, qué les gustaría que hubiera pasado, que no ha pasado, y qué nos pueden decir para ayudar a mejorar los procesos de acogida. Aquí sí hay un buen manual de acogida que tiene que ver con todo ese enfoque sistémico y con toda esa línea de bondad y de nuestros valores. Muchos de ellos nos dicen que lo que les ha sorprendido... El cap de setmana. ¿Cómo? Sí. Bueno, perfecte. Sí. ¿Sí? ¿Hola? No. Hay alguna voz que... Vale. Sí. Algunos de ellos, lo que les ha sorprendido es la calidez humana de los compañeros y compañeras que a su vez fueron también atendidos y acompañados por otras personas que ya tenían más veteranía en el centro. Bueno, cultura compartida. Este año es el año de la cultura, el año pasado fue el año de la tierra y bueno, el año que viene, y no lo digo porque sea una casualidad, nos estamos planteando, María Mercè y Jaume, de que sea el año de la bondad. Porque todo transita hacia aquí, o sea, este Open Lab, luego damos una charla, conferencia también en verano en neurobiología de la bondad, nos ha llamado la universidad que estaban interesados en hacer cosas alrededor de la bondad y bueno, seguramente saldrá algo potente con vosotros, con el Instituto de la Bondad para este año que viene y sobre todo para seguir haciendo estos pasitos que ponéis en el libro, ¿no? Ese pequeño escalón en un muro, ¿no? que dice un autor, ¿no? Este año hacemos postales, compartimos postales de momentos de bondad compartida, de cultura compartida. Entonces escribimos a mano y luego tenemos previsto al final de curso
pues hacer como una exposición de postales y que cada profesor y que cada persona de la escuela pueda llevarse pues una pequeña postal de recuerdo de lo que ha sucedido a lo largo del curso. Cohesión y cuidado, talleres y momentos para celebrar con los profesores esta cohesión, es tan necesaria en este momento en nuestra escuela, en las aulas, en momentos donde lo que nos pone en riesgo y los retos más importantes ahora en nuestra escuela es el tema de salud mental. Tenemos dificultades importantes con muchos jóvenes. Supongo que habéis podido leer o os ha llegado información de los últimos datos de 1 de cada 3 jóvenes ha pensado ya en intentos de suicidio. Tenemos muchos jóvenes, chicos y chicas, con autolesiones. La semana pasada tuvimos un intento de suicidio en el centro, con situaciones muy graves de los sistemas familiares, de desórdenes importantes que no voy a descubrirles ahora a ustedes porque son perfectamente conscientes igual que yo. A la parte de la derecha trabajamos desde un programa que se llama To Be, que creamos con mucho cariño y con mucha ilusión con Marta, y que ahora ya son los propios maestros que facilitan estos talleres los que forman también a compañeros y compañeras para que realicen estos talleres de crecimiento personal en el aula. Hacemos sesiones de mindfulness, hacemos yoga, gestión emocional, comunicación, y podemos ver cómo los chicos y las chicas nos dicen que necesitan, que quieren más de estas experiencias compartidas con sus compañeros y con los profesores. También esas exposiciones, esa dimensión artística donde hacemos estos cuencos una vez al año con los profesores que regalamos a los chicos que se gradúan de la escuela de hotelería. Con barro, con diferentes tipos de barro, hacemos cuencos maravillosos. Hacemos exposiciones de fotografía de bienestar con Focus Positivo, una entidad manresana. Esa exposición nos sirve para estirar también, para que nuestros alumnos y profesores hagan fotografías de sus momentos de bienestar en la vida. Y este año fueron más de 100 personas las que colgaron sus fotografías, y luego pues hicimos también otra exposición, la segunda, de la propia comunidad educativa de Focus Positivo, momentos de bienestar en fotografía. Otro momento importante para nosotros es la preparación de los espacios. Hay un maestro mío que decía, primero se prepara el espacio y luego se da la experiencia. Muchas veces llegamos tarde a los espacios, a los talleres, a las aulas, y luego entramos los últimos y generamos una cierta tensión o incertidumbre entre los propios alumnos porque nos ven a nosotros que invitamos a las personas de la organización a llegar un poquito antes al aula, a preparar los espacios de conversación, a preparar los espacios de los talleres. Aquí vemos un espacio que le llamamos el local, que es una sala de usos múltiples, antes de uno de los talleres o rituales que hicimos para conectarnos otra vez con la alegría después de ese proceso de duelo que vivimos con Xavier y con Miquel. Vimos que en el café de Navidad, que es uno de los 3 momentos de pausa que hacemos con los equipos, necesitábamos conectarnos otra vez con la alegría. Conectamos con un gran amigo nuestro, hizo un taller maravilloso y vimos la necesidad de decirnos también esas cosas bonitas y agradables que normalmente no nos decimos porque vamos también muy rápido, con el día a día nos come. Entonces ahí celebramos que a personas que a veces durante el curso hablamos 1 o 2 veces para conversar algo de un conflicto o de una necesidad educativa, pues para decirle, eres una persona maravillosa, eres alguien con quien puedo contar, eres alguien confiable, eres una persona donde siempre estás pendiente de los detalles. Y sobre todo, esas personas que son anónimas en la organización, que no ostentan ningún cargo o que no están en ningún sitio. Pero estas mujeres, estos hombres que cuando llegamos a la escuela tienen las aulas limpias, tienen las aulas pulcras, las personas de recepción, para decirles, ustedes son la primera cara, la primera voz de nuestra escuela. Ustedes son personas maravillosas porque los alumnos y las familias cuando llaman encuentran una voz amable, alguien que les tiende la mano antes de conocer la escuela. El gesto bondadoso también es para los anónimos, si me permiten, porque normalmente siempre reconocemos o premiamos a los que hacen más ruido. Esa revisión de equipo que les decía, esas miradas compartidas
A la derecha, el equipo de formación continua y ocupacional que coordina y que dirige mi hijo. Y que puede ver también aquí con unas cartas, con unas imágenes con Marta, pues dábamos cuenta de lo que había en juego en el conflicto. Expectativas no satisfechas, percepciones diferentes, necesidades no cubiertas y sobre todo creencias indestructibles. A veces los conflictos vienen por cuestiones que son ocultas, que son también inconscientes y que no nos generan a veces dificultad porque no las podemos verbalizar. Hay ese espacio también de revisión de los equipos. Hay equipos que ya nos dicen, queremos revisar algo que no acaba de funcionar. Y esta parte también en la izquierda, donde a través de unas fotografías o de las cartas Sicona, estos equipos revisan y pueden ver también cómo es su práctica del día a día con los alumnos. Reconocimientos, nos encanta esos momentos, estos rituales para decir gracias, gracias de corazón, gracias de verdad, porque estos voluntarios, estos chicos y chicas que nos han acompañado en las puertas abiertas, en las ferias, en el Salón del Ensenyament, pues nos gusta hablar con ellos y identificarnos con una camiseta y decirles, llevamos la misma camiseta, formamos parte del mismo equipo. Y contamos con vosotras y con vosotros para que seáis prescriptores también de la experiencia educativa en la escuela. Esa es una labor bonita y muy emocionante porque compartimos algún almuerzo y luego también vemos cómo ha sido para ellos la experiencia de contribuir y de ser voluntario de la propia institución. La parte de arriba es un reconocimiento a las personas también que están en la limpieza y en los servicios. Una de estas mujeres que empezaba nueva me dijo, nosotros somos la última mierda. Entonces yo le dije, mire, discúlpeme, pero la primera persona que empezó limpiando esta escuela fue mi mamá. Y le puedo asegurar que ella era alguien muy importante que empezó este proyecto con mi papá, limpiando las aulas, haciendo de cocinera y también un poco ayudando a papá a llevar los números. Esa mujer, cuando estábamos compartiendo un poco de desayuno, me dijo, te pido disculpas. Digo, no, yo le pido disculpas a usted si en algún momento se ha sentido así. Pero para nada hacemos ese reconocimiento para quedar bien, ni es ninguna intención de postureo. Es algo que sale del corazón para decirles gracias porque cuando sus compañeros y compañeras llegan al centro, ustedes han hecho un gran trabajo. Alguien del equipo nos dijo, nunca en ninguna organización, en ninguna empresa, a nosotras nos habían dado las gracias. Y un reconocimiento a una larga trayectoria. Nos encanta, al final de curso, hacer un homenaje a las personas que llevan 15 años, las personas que llevan 25 años y las personas que ya empiezan su jubilación. Aquí está Josep Santacreu, orgulloso, porque sus compañeras y compañeros de equipo son las protagonistas de hacer ese reconocimiento. También la institución, pero básicamente con Marta vehiculamos esos reconocimientos también con palabras y con gestos de las propias personas que han acompañado a Josep durante toda la vida. Aquí salió Gloria, salieron Laia, salieron Nuria, para decir, oh capitán, mi capitán. Esa cita tan bonita de la película donde él le pusieron un gorro de marinero y se emocionó profundamente. Aquí estaba también su mujer, su familia, para decirle gracias, Josep, por 37 años de dedicación a nuestro centro, ¿no? Entonces, cada año regalamos alguna cosita. En esta ocasión habían unas plantas, siendo fieles también a esa idea de la ecobondad, que también transmitís María Mercè en el libro y demás. Y bueno, y es un momento donde después compartimos una cena y hay un poco de baile y también lo pasamos bien. El cierre del curso académico, valoraciones compartidas. Ponemos palabras también y estiramos un poco del hilo de lo que pasó en los primeros días de curso. ¿Cómo ha sido para ustedes el curso? ¿Cómo se van? ¿Cómo llegaron? Algo que quieran compartir no solo de lo operativo, de las gestiones que hemos tenido a nivel de procesos, a nivel de evaluaciones, a nivel de toda la parte pedagógica, sino también de todo lo que hemos vivido y sentido juntos. Entonces, otra vez, rueda de micro abierto, donde alguien que a lo mejor se va, que a lo mejor hizo oposiciones o cambia de escuela, pues quiere
decir adiós o qué decir unas palabras. Alguien que llegó por primer año y que también compartir cómo fue cuidado o si a lo mejor alguna cosa no acabó de funcionar. Bueno, y unas imágenes para transmitir también esa importancia del arte en nuestra organización. Cómo hacemos esas exposiciones. Aquí en la izquierda hicimos una exposición preciosa con una escultora gran amiga, Àngels Freixanet, unas esculturas que hablaban de las almas perdidas durante la pandemia, hechas con hierro, y que sirvieron para que los alumnos pudieran escribir microrelatos para también compartir con la comunidad cómo se sintieron durante la pandemia, si perdieron algún familiar, cómo fue para ellos, y hacer también una celebración de duelo colectivo que no se hizo ni en la ciudad ni en la escuela. En la derecha, una exposición de arte hecha por los alumnos y para las personas de Ampans que pintaron esos valores que he compartido en las primeras imágenes. Estos son los cuencos, estos tan bonitos, que hemos hecho con nuestras manos para regalar a nuestros alumnos al final de curso. El año pasado fue el primer año. Una profesora, Lidia, tiene un horno de cerámica en la Pobla de Lillet y bueno, pensamos que era bonito compartir esos momentos también de conciencia y saber que estábamos haciendo algo que era para ellos. Entonces pusimos estos cuencos en una mesa redonda en el centro del pabellón y los alumnos subían de 3 y de 4 a buscar su cuenco, el que le llamaba más la atención. Algunos alumnos se emocionaron, lloraban porque sintieron ese momento tan delicado de recoger un regalo, un reconocimiento hecho por sus propios profesores. Esta aquí es una compañera recogiendo una de las plantitas de ese ritual que titulamos Una escuela con alma y que ahí vemos a Nuria con Angla tocando el cello, porque la invitamos también, porque siempre hay música en directo y ese día fue tan especial con Nuria que nos conmovió pues, su sensibilidad y su profesionalidad con el cello, ¿no? En dos momentos, primero aquí y después en la cena que compartimos fuera, donde ella también pues, se cambió de indumentaria y cogió un cello eléctrico y luego nos deleitó con unas piezas muy, muy bonitas. Y bueno, y antes de despedirme, una frase, ¿no? De sentimientos y pensamientos de conexión y pequeñas acciones de amabilidad son el material intangible que mantiene unidas las relaciones y las comunidades. La bondad es la máxima expresión de la inteligencia. Se aprende, se educa y se contagia. Entonces, creo que ahora dejaré un espacio para poder también hacer alguna pregunta. Quedamos para compartir esto con más o menos 45 minutos, que es lo que he invertido en esta presentación, y estaré encantado ahora de profundizar o de ampliar alguna de las ideas o alguna de las cosas que con esta explicación he podido compartir con ustedes. Veo aquí en el chat, Sí, bueno, alguien que se tuvo que ir. Muchas gracias, Montserrat. Vale, no, en el chat hay alguien que se despidió, ningún problema. Bueno, no sé cómo lo quieres hacer, María Mercè, pues si hay alguna yo aportación. creo que si eliminas ya el compartir, que nos veamos todos aquí en pantalla Estupendo. grande, Jordi, Sí, si te parece. vale, perfecto. ¿No? Ahí, Y entonces yo creo que a partir de ahí, pues quien lo ahora ya me desee sí. o lo solicita directamente abriendo el micro o levanta la mano o algún símbolo de estos que tenéis a disposición y empezamos Estupendo. a dar la palabra. Cuando Perfecto. quieras. Yolanda me va a ayudar. ¿Quién Sí. quiere empezar? Va, venga. También se puede felicitar a Jordi, decir lo que nos ha encantado, Bueno, lo que nos ha sorprendido, o sea, lo que queráis. muy bien, muy bien. A ver quién es el primero o primera que se aventura. Algún sinvergüenza, porque eso es sinvergüenza, no. Cuando llamamos un sinvergüenza, alguien dice, hombre, no voy a ser el primero, pero alguien sin vergüenza. Bueno, yo, Jordi, pues ya seré yo la primera sin vergüenza. Yo quizás al final de todo, porque hay mucho que has transmitido, yo creo primero la acción, o sea, fíjate que nos llamamos Instituto de la Bondad
en acción, no bondad solo. Y lo que nos has puesto es la vida y ejemplos, que esto es lo que necesitamos, porque si no el tema de la bondad se queda así como muy elevado y no se baja. Y entonces ver la aplicación de acciones bondadosas en una comunidad educativa como la vuestra, con esta sensibilidad y la palabra que me ha venido a la mente al final, ¿no? Yo te diría, y que además es el último de los valores, que no es el menos importante, que es belleza. Yo quería transmitirte esto, sensibilidad, pero mucha belleza en el mejor sentido de la palabra, que no es la estética para nada, sino belleza como la consideramos en el valor de la bondad. Gracias por compartir esto, Jordi. Moltes gràcies. Gracias también, Mercè y Jaume, porque fuisteis muy buenos compañeros de viaje, sobre todo en un momento donde estábamos también discerniendo sobre los valores, y cuando Jaume nos decía esta idea, de decir, todo lo que no se baje al aula, todo lo que no entre al aula, o sea, son cosas que quedan en las webs, que quedan en las proclamas institucionales, pero que no se viven, ¿no? Y en esa parte, pues también nos fue muy bien cuando esos valores en acción, esos maletines, esas acciones concretas de cada valor, las tenemos en cuenta y también las valoramos para después pedirle a los alumnos y a los profesores si realmente está en coherencia con lo que decimos. Lo que decimos, lo que hacemos y lo que pasa en el aula, ¿no? Porque si no, lo otro, y esto es una de las cosas que nos llegó mucho, no solo de toda vuestra obra, sino de esa fase donde nos acompañasteis en ser más conscientes de que eso tenía que ser una realidad, no una quimera, no algo aspiracional, ¿no? Sino algo que bajara a la institución. Y la verdad es que tengo que decirte que estamos muy contentos porque la comunidad se lo cree, los equipos están comprometidos, las personas sienten que crecen en esta institución. Y como dice Xavier Merced, nosotros orgullosos de ser una organización que crece haciendo crecer también, ¿no? Gracias, Jordi. Tenemos a José Luis Vieira, que José Luis. además es máster de ecología, es miembro del Instituto de la Bondad, está en México, Jordi. Muy bien. Querido amigo también, Jordi. Gracias. José Luis, adelante. Muchas gracias, Mercè. Muchas gracias. Jordi, un gusto, un placer. Y la verdad, muchas felicidades. Esto que decía Mercè al inicio de esta vena que pones en tu hacer, en tu decir, que inspira. A mí la verdad es que me ha inspirado mucho el poder llevar estas cuestiones a centros educativos. Creo que comparto la visión y la preocupación que se debe convertir en ocupación de llevar los espacios no los espacios, llevar la bondad en acción a los espacios educativos, especialmente. Y de verdad, felicidades. Creo que nos has compartido los qués. De pronto me entra la curiosidad por los cómo. La gran dificultad que en principio puedo observar de, de- de aterrizar en la vida escolar cotidiana, las acciones, sí con los rituales. Y algo comentaste acerca de la prevención de conflictos. Si bien el modelo de ecología emocional está orientado hacia la prevención, me gustaría saber en términos de corrección, de cómo en el día a día pulsan, ya sea con herramientas, con procesos para atender los aspectos correctivos en el día a día, donde pues nos sorprenden las circunstancias de vida, un divorcio, una muerte, ya sea en algún miembro del equipo o comunitario. Tres elementos claves. José Luis, primero, gracias por tus palabras, pero hay tres elementos claves que quizá no serán de un ámbito de gurú, pero que nos funcionan. Primero es mirar todo lo que sucede en la organización con buenos ojos.
Son alumnos adolescentes, son alumnos que están aquí para crecer y crecen equivocándose y con situaciones de dificultad, ahora con el reto de las redes sociales y demás. Mirando con buenos ojos, escuchando activamente a todas las partes del conflicto, invitando a la reflexión. Si es unas horas, unos días fuera del aula, no pasa nada. No nos gusta la palabra expulsión, nos gusta la palabra reflexión, de coger un poco de distancia del grupo y del profesor y sobre todo hacer parte al alumno y a las partes del conflicto del proceso de reparación. Para nosotros un elemento clave es la reparación. Entonces, recientemente hemos tenido un par de conflictos graves. Un chico hackeó hace 2 semanas el sistema de gestión de la propia escuela y se bajó todos los exámenes de la primera evaluación y de la segunda. Entonces, bueno, lo descubrimos porque las notas fueron unas notas difíciles y demás. Y cada vez que pasa esto es un reto, es una oportunidad para gestionar cómo acompañamos a los papás, al chico, al tutor y al grupo. Entonces, evidentemente se le tiene que dedicar tiempo. Lo que muchas veces contrasta es la premura y la inmediatez con el que el profesor y el claustro quieren resolver eso. Y ahí estamos con Marta y con el equipo directivo y decir, necesitamos tiempo. Las cosas se reparan con tiempo, se reflexionan con tiempo, se escucha una vez, no, 2 y 3. Y entonces se hace al chico consciente de que eso es un error grave, que tiene unas consecuencias y que está invitado a repararlo. Otra chica grabó la clase de una tutoría donde se hablaba de un conflicto con una profesora. Grabó con el móvil y no se le ocurrió otra cosa que enviarle a la profesora lo que habían grabado de la clase donde se hablaba de la profesora. Esa profesora, inquieta, enfadada, inmediatamente respondió a los alumnos. O sea, el conflicto se viralizó y se hizo más grande. Poco a poco vamos a hablar con las partes, después ellas dos, después con los alumnos, y al final acaba siempre con algo que es fundamental, que es ese valor de agradecimiento. Las partes se tienen que sentir reconocidas también en el error, en lo difícil, no solo en lo que sí funciona. Entonces, cuando decía lo de la prevención es imposible. El abordaje, la gestión del conflicto es necesario, imprescindible, pero la prevención, cuando entran estos 1.700 alumnos, muchos días en su mochila entra el conflicto. Entran con algo de drogas, entran con una intención a lo mejor tóxica, difícil, entran con un fin de semana muy difícil, con unos papás que se enojaron, que se separaron. Y ahí estamos para acompañar eso desde esa mirada amorosa también y con esas herramientas del enfoque sistémico que vimos que ese todo sumaba más que las partes, ¿no? Pero a veces desgranar y culpar y juiciar y enjuiciar es lo más fácil. Es decir, bueno, oye, mira, 3 días en casa, haces una carta, pides perdón y listo. Y sabemos todos, los que estamos aquí y los que no están aquí, que así no se resuelve nada, ¿no? Se posterga o se adormece el conflicto, ¿no? Entonces, aquí veo ahora a mi hermanita Rosa, gracias por estar también aquí, que también ha sido pues, una persona que ha participado y colaborado en todas esas prácticas, desde la parte de infantil y de primaria, donde compartimos proyecto hace 15 años o más, y que ella para mí también, aparte de mi hermana, ha sido una gran maestra en esas prácticas también de gestión de conflictos, de liderazgo consciente también y de gestión emocional, ¿no? Una gran experta en eso también. Gracias, Jordi. Muy, muy elocuente y me hace mucho sentido. Me gustaría preguntar, bueno, quizá más que preguntar la reflexión, creo que uno de los elementos sustantivos hoy día, sobre todo por la cuestión digital, es el trabajo de la presencia, el trabajo de la conciencia en el momento presente. Eso en el día a día lo abordan y cómo lo hacen, tanto con José los Luis, lo ponemos docentes en la como... agenda. Todo lo que no está en la agenda no sucede. Momentos de supervisión, talleres de reconocimiento, pausas. Ahora nos vamos a un retiro también en una finca aquí cerca de Madrid, unas personas, pero todo lo que no está
previsto para que suceda. Entonces, cuando hay algo imprevisto, evidentemente se le tiene que hacer un hueco. O sea, lo urgente siempre tiene que pasar por delante de lo importante. Entonces, hay planificado una serie de cosas, pero cuando surge un conflicto y es importante, lo debemos abordar, ¿no? Entonces, tenemos una serie de personas, tenemos la suerte de tener una cierta estructura en la organización, porque es una fundación grande, donde hay un equipo de convivencia, de unas personas que tienen unas horas cada semana para abordar esos conflictos y platicar sobre ellos, como dicen ustedes, ¿no? Y entonces acompañar a los tutores o tutoras para acompañar a los alumnos y luego estar pendientes, sobre todo en este sentido, Marta y yo, para escuchar y estar presentes en situaciones que puedan sorprender o que puedan salir un poco de ese protocolo de conflicto, ¿no? Y a mí me gusta decir que la presencia es la presentación de la esencia. Estar presente es estar cercano, estar auténtico, estar singular, estar cerca de esa persona que siente que le estás escuchando, que la estás tocando, que le estás tocando el alma, como dice el filósofo Josep María Esquiló, ¿no? Un alma que toca a otra alma. Pues Mercè, gracias, Jordi, porque Sí, me has perdón. tocado el alma. Gracias. Jordi, ya estamos en el último minuto, pero hace rato que Maribel Sala ha puesto aquí una pregunta que es la siguiente y con ella así cerramos, si te parece. ¿Qué retorno tenéis del alumnado que para ellos la estada en vuestra escuela es ya la segunda o tercera oportunidad de continuar su formación? Bueno, gracias por tu pregunta, Maribel, porque me servirá para cerrar. El retorno es un regalo, es maravilloso. Sobre todo las personas que reciben el primer diploma en su vida, en esos cursos de ocupacional y continua, con 35, 40, 45 años, que invitamos a ellas y a sus familias y hacemos también unas graduaciones como hacemos en la formación reglada. Y después también hay un retorno muy bonito que hacemos con Marta, que son las conversaciones de valor. Que yo digo que las conversaciones de valor es lo que valor, que valen oro. Entonces hablamos de uno a uno con los profesores, ahora hacemos unas conversaciones previstas de 1 a 3, pero Marta conversa con una muestra del alumnado para pedirle cómo reciben ellos, cómo están ellos en relación a esas oportunidades y a esas acogidas y a todo lo que he explicado, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dicen es una maravilla porque nos dicen que se sienten parte de este proyecto, que se sienten escuchados, acogidos y que necesitan y quieren más de esas experiencias de bondad y de esas experiencias de intención amorosa. Moltes gràcies. Són les 8 en punto, más un minuto. Gracias, mil gracias, Jordi, por ponernos evidencias, no teorías, sino acciones, hechos. Felicitaciones a la Fundación Joviat, felicitaciones a todo el equipo, Marta y todos los demás profesores, y un abrazo muy grande. Mi felicitación para Rosa, que yo sé el papel que ha jugado en todo esto, por su aportación, sensibilidad en todo el tema de gestión emocional, en la que es una gran, gran experta, lo sabemos, porque ha sido profesora de nuestro máster también, junto con Marta ha colaborado. Gracias por todo. Gracias a todos los asistentes a Open Lab. Os emplazamos para el próximo mes y os animo a que entréis en la web y, por favor, si lo queréis, lo compartís, os adhiráis al tema del manifiesto Bondad en Acción para hacer red. Hasta siempre, un abrazo, cerramos la sesión. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen día. Gracias.